muchas gracias a todos por vuestra asistencia, de manera pues muy especial a los medios de comunicación, ¿no? que acudís de nuevo ante la convocatoria que desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera se hace, y el motivo de la misma en este día pues, hoy tan especial es dar a conocer pues, de nuevo que en nuestro municipio se va a desarrollar y se va a llevar a cabo el próximo domingo 19 de octubre la 11ª Marcha Rosa contra el cáncer. Desde luego, en primer lugar, pues queremos agradecer a la Asociación Local contra el Cáncer de nuestro municipio, pero también a la Asociación Española, ¿no? En su conjunto, en la región, en la provincia, que tanto trabaja, ¿no? Y que tanto pone en valor precisamente el fruto de su voluntariado, pues la investigación, para poder llegar a todos los usuarios y también para que podamos llegar a aquellas familias, a los amigos de todas estas personas que sufren pues cualquier tipo de cáncer, ¿no? Y nosotros pues desde aquí, gracias a su cooperación, a su voluntariado que hacen a lo largo de todo el año, pues queremos escenificarlo, ¿no? En la calle, con esa gran marcha rosa, con esa gran marea rosa, y queremos llevar a cabo durante ese domingo 19 de octubre, a partir de las 12 de la mañana en la Plaza Mayor, en el corazón de nuestro municipio. Precisamente ahí es donde se van a llevar a cabo desde las 10:30 de la mañana pues, actividades para los niños. A partir de las 12 empezará esta marcha rosa, que la salida pues obviamente será desde aquí hasta la Plaza Mayor. Recorreremos algunas calles de nuestro municipio y llegaremos a la calle peatonal, a la avenida de Yuste, a la calle Nueva, como bien es conocida en nuestro municipio por la mayoría de nuestros vecinos, y allí pues terminaremos y culminaremos esta gran marcha rosa, en la que también pues habrá algunas pequeñas actividades, pero sobre todo será un lugar de encuentro, de meta, de convivencia, en el que pues también vamos a poder disfrutar de unas migas solidarias, voluntarias, para que precisamente pues todo el alcance que tiene pues el que podamos adquirir estas camisas, estas camisetas, todo el merchandising que se pone a disposición de todos los usuarios, también a través de estas propias migas, pues que podamos seguir involucrados, que podamos seguir apostando desde la economía, cada uno siempre en la medida de lo que pueda, pues que podamos seguir precisamente apostando por la investigación. Y quiero concluir y terminar, antes de darle la palabra pues a la presidenta, ¿no? Aquella que abandera pues también ese grupo de voluntarios y de voluntarias en nuestro municipio, para que dé más detalles de esta marcha rosa, ¿no? que dio comienzo en el año 2015, que ya es la 11ª edición, y que recuerdo también el pasado 11 de agosto, también desde el Ayuntamiento, a través de un acuerdo plenario, pues se propuso que nuestra Asociación Local contra el Cáncer pues, tuviera la medalla de la Villa de Jaraíz de la Vera. Y yo, sin más, pues ahora luego nos ponemos a vuestra disposición para cualquier tipo de cuestión. Pero ahora, sin más dilación, pues le paso la palabra a Juli, que es la presidenta de la Asociación Local contra el Cáncer en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera, a quien agradezco a ella y a todas las personas que trabajan desde el voluntariado por todo su trabajo incansable que hacen en el desarrollo de la lucha contra el cáncer durante todo el año. Hola, buenos días a todos. Por estar aquí, porque vamos a llevar a cabo ya la 11ª Marcha Rosa. Para ello queremos hacer una serie de actividades. Sobre todo queremos involucrar un poco a los niños, por eso hemos puesto actividad para los niños a las 10:30, para que los niños vayan reconociendo la Marcha Rosa, vayan conociendo un poco lo que significa el cáncer, puesto que el cáncer no tiene edad, no tiene ni sexo, ni edad, ni nada, sino simplemente te toca y te ha tocado. Y para que los niños vayan conociendo todo eso. Queremos empezar con esa actividad. Después, bueno, pues queremos que sea una actividad con música, una actividad con globo, una actividad que los niños poco a poco se vayan involucrando. El recorrido va a ser el mismo que el año anterior, es decir, vamos a ir, lo que pasa es que vamos a intentar ir un poquito más despacio, porque no es una marcha, hacemos carrera. Entonces vamos a intentar
pues bueno, poco a poco ir llegando. Y este año tenemos una finalidad, es, como siempre, la investigación. La investigación es importantísima. Pero queremos llegar a la gente que sepa que la asociación, aparte de la investigación, tiene otras muchas cosas. Tiene muchas ayudas sociales, tiene ayudas psicológicas, tiene recursos para la gente que no tiene nada, o que en esa fecha, pues bueno, se te cae un poco el mundo. Y entonces queremos decir a todo el que lo parece, a sus familiares, que estamos ahí. Que estamos ahí para acompañar, para ayudar, para lo que necesiten, porque es verdad que si ellos necesitan, que tenemos la Asociación Española contra el Cáncer tiene muchos recursos, tiene asesoría jurídica, porque ustedes te presentaron, lo que puedes trabajar te presentaron, entonces todo eso también te lo oferta. Es una amplia gama lo que tiene, por eso tenemos este año, que aparte de que todo lo que se recaude va para la investigación, pero también que sepa que igual que aportan, igual que donan, nosotros podemos también ayudar, que no solamente pedir, también intentar dar. Y eso va a ser este año como la finalidad de la marcha. Creo que es importante que la gente sepa todo eso. Para eso tenemos que dar las gracias, bueno, aparte de al excelentísimo ayuntamiento, pero a todas las empresas que han colaborado. Han colaborado muchas empresas para esta marcha, para la amiga solidaria, pero también con muchos regalos, que luego vamos a hacer una lista al final, y todas esas papeletas que hemos vendido, es la agradección que tenemos. Entonces, bueno, creo que este año sí vamos a hacer un poquito recaudar más, y estamos muy orgullosos de la verdad del pueblo de Jaén, porque colaboran estupendamente.